Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Y ya sabe que todos los sábados tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción, ¿verdad, Pau? Así es, comienza un nuevo año y tenemos que conocer todos o necesitamos conocer cómo va a crecer económicamente el país. Jessica. Vamos a platicar con un empresario y ya queremos conocerlo, ¿verdad, Jazz? Así es, está con nosotros Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la CCE. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes para todos. Pues Gerardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque este programa también nos interesa, no solo como dice Pau, cómo nos va a pintar la economía, los retos que tenemos, pero también queremos conocer al personaje de carne y hueso, qué significa liderar a empresarios del país, tomar decisiones de repente importantes, dar a conocer puntos de vista que a veces pueden ser incómodos para el gobierno, pero que finalmente ustedes son seres humanos que viven en este país. Y pues muchas gracias por esta invitación. No, pues encantado de estar con ustedes. Pero cuéntanos, a ver, ¿eres de Oaxaca? ¿Por qué? Yo soy oaxaqueño, nací en Oaxaca, somos una familia de muchos años ya como oaxaqueños. Y ahí empecé yo la carrera en el sector empresarial hace cerca de 16, 17 años. Fui presidente de Coparmex ahí en el estado. Luego participé en la Federación Sureste de Coparmex. Luego fui vicepresidente nacional de centros empresariales y federaciones. Y después de ahí opté por competir a la presidencia nacional de Coparmex. Ahí hacemos campañas abiertas. Visitamos en 60 días cerca de 70 ciudades. Tuvimos que convencer a más de 2.000, 3.000 consejeros nacionales. Fui electo hace cerca de 5 años. Y luego, ya como presidente de Coparmex, también competimos para el Consejo Coordinador Empresarial con un gran amigo que era presidente de Concamín. Y ahí tenemos dos filtros. El primero es la Comisión Ejecutiva, donde para ser elegible necesita 5 de 7 votos originalmente. Yo pude ahí me eligieron de manera unánime. Y luego te ratifica el Consejo Nacional, que son cerca de 100 consejeros nacionales. Y desde hace ya casi 3 años, ha sido mi tercera reelección, estoy al frente del CCE. Gerardo, toda una vida dedicada a todo lo que tiene que ver con empresas y con el movimiento económico de México. Y creo que una de las partes tal vez más importantes para ver este crecimiento en el país es también el tema de oportunidades. ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue el inicio? El inicio fue de manera de coyuntura, porque en ese tiempo teníamos muchos problemas del sector empresarial con el gobierno que se encabezaba. Había mucha fricción y pues no había nadie que se atreviera a enfrentar cara ahí al gobierno. Y bueno, pues yo en ese tiempo estaba joven y yo creo que fue por encontrar al único iluso que se atreviera ahí a entrarle, y fue muy importante, fue un aprendizaje realmente que me ha servido para todos estos años más, porque ahí me di cuenta que la representatividad del sector empresarial tiene que darse siempre de manera muy digna, muy transparente. Que los que representamos al sector pues tenemos que tener realmente una vida bastante ordenada, en el sentido sobre todo de cumplir económicamente con la sociedad, con la familia, con las empresas, con los trabajadores. Y siempre la claridad de que tu principal objetivo es representar dignamente al sector empresarial y ser también un representante de la sociedad en su conjunto, tanto en ese momento de Oaxaca y ahora de México, son como las dos grandes visiones que hay que tener para que realmente puedas tener representatividad y apoyo de todo tu sector. Gerardo, ¿y cuál consideras que es el mayor reto en la labor que tú emprendes? Porque tú lideras y tienes que conciliar a hombres que son los hombres más poderosos del país, que son grandes empresarios, que de pronto uno no se siente menos que el otro, al contrario, ¿no? ¿Cuál es? Puede haber gente que tiene un capital mucho más abundante que quien lo representa, y eso no significa menos o más poder. Yo creo que aquí el gran reto es que, primero, como te digo, que todo el mundo tenga claro que realmente estás defendiendo a tu sector, ¿no? De manera digna y de manera también propositiva, pero también de manera valiente. Esa es una. Y la otra
también que lo que defiendes son temas transversales, son temas de país que ayudan, o si defiendes, que ayudan a tu sector empresarial. Yo nunca he defendido temas personales o temas sectoriales, sino siempre temas de país, temas del sector. Y cuando la gente ve que tú realmente tienes esa vocación y que estás defendiendo a tu sector empresarial y a tu país, y que además haces propuestas muy sensatas, y cuando hay que defender defiendes, y cuando hay que proponer propones, eso yo creo que te va dando una gran vinculación con todos los sectores empresariales, porque como bien dices, aquí representas a los más grandes, a los medianos, a los chiquitos, y el gran reto es que todos ellos se sientan representados en las propuestas que hace el Consejo Coordinador. Gerardo, ¿cómo ha impactado la reforma fiscal a la iniciativa privada? Lo hemos dicho, yo creo que fue una reforma recaudatoria. Yo creo que México tiene que transitar necesariamente a una reforma hacendaria integral, donde todos los mexicanos que estén en posibilidades de contribuir con su país de manera solidaria y subsidiaria lo hagan. Hoy hay muy pocos mexicanos que mantienen a un país ya de cerca de 117 millones. Y eso pues realmente hace, primero, que no sea equitativa, una reforma como la que tenemos, que no sea promotora de la inversión, del empleo, del ahorro. Y lo que hemos venido pidiendo es precisamente que haya modificaciones fiscales y políticas públicas que nos ayuden primero a fortalecer el mercado interno, que ese es como el gran pilar que nos hace falta, y que esto tenga como consecuencia generar mayores niveles de inversión y de empleo en México. Entonces sí ha tenido una afectación, sobre todo en la parte de consumo, de inversión y de mercado interno. Gerardo, tú conoces los dos pedacitos de mundo, por ejemplo, conoces el sector empresarial, el mundo A, por decirlo, y el sector político, pero lo conoces por la relación que han entablado, desde el gobierno con Calderón, ahora con la nueva administración, y te ha tocado estar cerca de ellos, de repente también con el Congreso de la Unión para cabildear las reformas, dar sus puntos de vista, tener las reuniones. Entonces conoces estos dos mundos. ¿Te hubiera gustado ser político? De repente, cuando estás en las reuniones y te sientas, ya sea en una sala de algún secretario de Estado o en Los Pinos con un presidente, o de repente en una de las salas del Congreso de la Unión, piensas y dices, ¿me hubiera gustado estar ahí, sí o no? ¿Y por qué? Te voy a contestar de dos maneras. Originalmente siempre tuve la inquietud de ser servidor público o hacer política. Eso desde muy joven. Pero desde que empecé en los organismos empresariales tengo una claridad que mi única responsabilidad es defender a mi sector. Entonces, sí no es vinculante, o sea, o representas a uno o estás en el otro. O sea, yo no creo en que tú puedas ser, sobre todo al mismo tiempo, un representante de un sector de la sociedad tan importante como son los empresarios en este país y estar cerrando el ojo o cabildeando o haciendo cosas para tener beneficios políticos o económicos, cualquiera de los dos. Entonces esas dos cosas sí se tienen que separar. Sí tuve esa inquietud, porque además creo que entiendo de política, además como buen oaxaqueño. El oaxaqueño por naturaleza es un ambiente muy politizado y es un ambiente muy difícil, entonces de alguna manera pues vas aprendiendo. Y sí, efectivamente, a través de estos años me ha tocado la oportunidad de convivir pues, con todos los sectores, poderes de la Unión en los 3 niveles de gobierno, y eso obviamente pues, te da mucho aprendizaje, pero sí son dos cosas que hay que separar de manera absoluta y clara, ¿no? Tus intereses económicos y políticos tienen que estar totalmente fuera de tus intereses de liderazgo y de representatividad. Gerardo, aprovecho justo la pregunta de Fabiola y te hago esta pregunta clara, ¿sí o no? ¿Te interesa la gobernatura de Oaxaca? Mira, va en el mismo sentido. Hoy no tengo ningún interés porque estoy representando a mi sector. En un futuro tendría que, yo creo que Oaxaca tiene que pasar por un gran pacto a favor de Oaxaca y de los oaxaqueños, donde intervengan partidos políticos, Congreso, gobierno de la República, el gobierno del Estado, la sociedad mexicana, la sociedad oaxaqueña, porque sí tenemos que darle un cambio, una reestructura de fondo. Hoy está pues manejado totalmente por grupos radicales, por grupos sociales, por grupos
también magisteriales que no permiten que haya desarrollo en Oaxaca, y que además también no permiten que tengamos los oaxaqueños acceso a la calidad de la educación, como es un derecho constitucional y social. Y yo en eso estoy convencido que el mejor igualador de cualquier sociedad es precisamente que la gente de cualquier nivel socioeconómico pueda acceder a una calidad de educación, y en base a eso pues puedas tener una perspectiva de vida mucho más justa para todos. Entonces es un tema de mediano y largo plazo. No me voy la verdad no voy ni a pensar en eso, pero como oaxaqueño, pues por supuesto que si se dan estas condiciones, no nada más a través de ser el que encabeza un movimiento, sino también como parte oaxaqueño comprometido, pues me gustaría por supuesto ayudar que mi estado salga adelante. Pero finalmente en el día a día tu labor es muy política, tienes que conciliar, tuviste que nos platicaste hasta como una campaña para resultar elegido en este cargo, entonces no estás muy lejano de poder empuñar un puesto público, un cargo público. Pues para empezar eso, digo, como te digo, hoy no lo tengo en el radar, y de verdad, lo digo con sinceridad, no tengo ningún interés ahorita. Pero sí, obviamente, pues gran parte de lo que hacemos es político, porque las negociaciones con el gobierno de la República, las negociaciones con el Congreso de la Unión, con los poderes, pues prácticamente cuando son temas transversales me toca a mí representarlos. Entonces, obviamente, aparte de que hacemos una gran labor de propuesta, y te pongo un ejemplo, simplemente en todo el proceso de reformas que empezaron desde la reforma laboral hasta ahora la reforma energética, nosotros activamos más de 500, 600 especialistas en cada área para poder llegar con aportaciones pues valiosas tanto para el gobierno como para el Congreso, y gran parte de estas propuestas se vieron enriquecidas, tanto las reformas constitucionales como las leyes secundarias. Eso fue una parte, pero la otra parte es precisamente pues el cabildeo y la negociación política que tienes que hacer con el gobierno y con el Congreso para que esa visión que tiene el sector empresarial quedara plasmada e incluida en las reformas constitucionales. Ahora, te preguntábamos esto de si en algún momento de tu vida, no ahorita porque lo has dicho muy claro, sino antes o después te hubiera gustado política u otra carrera, no sé, algún sueño y todo, porque finalmente la política ahorita está muy desprestigiada y la gente no se siente vinculada, no se siente representada. Y de repente, si ahorita los ciudadanos, los empresarios, gente que no estamos hablando después del corte. Sí, encantado, gracias. No se vaya, quédese con nosotros aquí porque estamos con Gerardo Gutiérrez Candiani. No le cambie. Qué bueno que está con nosotros aquí en Entre Mujeres la entrevista, porque estamos platicando con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y la pregunta que le hacíamos es, ya nos dejó claro que ahorita no, sobre todo por el momento político, por el cargo que representa, que es el sector empresarial, pero en tu infancia, en algún momento, después, ¿te hubiera gustado ser político? ¿O qué otra cosa? ¿Arquitecto, escritor? De joven y de niño fue uno de los temas que siempre me atrajo. Yo vi mucho en la casa de mis padres. Mi papá también estuvo muy metido en los organismos empresariales, entonces siempre el contacto con la parte pública, pues yo la viví desde niño. Entonces sí, por supuesto, siempre fue una inquietud que tuve. Y fue una de las opciones. Estudié economía también, parte por eso. Y me gustan otras cosas, me gusta, lástima que no puedo pintar, pero si pudiera pintar me encantaría ser pintor o historiador, me encanta la historia. Entonces son algunas de las vocaciones que en algún momento también me voy a dedicar, a ser galerista o a ser historiador. Son temas que siempre me han gustado. Y tienes un back muy padre en el arte por Oaxaca. Platicábamos ahorita de todos los pintores oaxaqueños que están en la punta no nada más del país, sino a escala internacional. Sí, Oaxaca, yo creo que es el gran orgullo que todos los oaxaqueños tenemos, de nuestros grandes maestros, de nuestros artistas, de nuestros artesanos. Hay una por naturaleza el oaxaqueño es muy artístico, y sobre todo en expresiones como los grandes maestros de la pintura
oaxaqueña, pues la verdad que son orgullo no nada más de Oaxaca, sino nacional. Y yo en lo personal tengo la gran fortuna de ser amigo o conocido de gran parte de ellos. Muchos les he seguido su historia y la pista desde que empezaron. A muchos les apostamos, siempre trato de apoyar a los pintores jóvenes que creo que, bueno, primero que me gustan y luego que creo que tienen futuro y que pueden aportar a todo este movimiento pictórico oaxaqueño. Y siempre estamos regalando ahí obra gráfica, estamos dándola a conocer a los medios de comunicación, participamos en todo lo que podamos por ayudarlos, porque además yo creo que es uno de los distintivos más relevantes que tenemos los oaxaqueños, todo este grupo de oaxaqueños distinguidos que han sabido sobreponer y llevar su arte no nada más en México, sino muchos, a gran parte del mundo. ¿Cuál es el mejor regalo que a ti te han dado? Yo creo que mis hijos. Ese ha sido el mejor regalo. Y en la parte de pintura, pues siempre son bienvenidos buenos pintores y buenos regalos. ¿Como de quién, por ejemplo? Pues me han regalado de varios pintores. Bueno, me mencionaron algunos nombres, no quisiera ahí, pero pues Amador Montes, Rolando Rojas, el maestro, no me han regalado de Toledo, pero acepto cualquier regalo de Toledo. De Sergio Hernández, de muchísimos pintores más ahí que hay en Oaxaca, siempre es bueno recibir regalos de ellos. Y como te digo, como somos muy amigos y luego cada vez que yo llevo a gente a Oaxaca, siempre los llevo a las galerías, los llevo que convivan con ellos, hacemos comidas, cenas. Ellos siempre muy generosos nos hacen cenas ahí en sus galerías y todo. Entonces, pues tengo una gran convivencia y gran admiración por todos ellos. Gerardo, hace poco salió una entrevista tuya de la revista Forbes, que es de la más importante en cuanto al tema de economía. En esta hablabas de varios temas, hablabas por ejemplo del tema de seguridad. Y ya viendo un poquito de tu vida personal, cuéntanos cómo va eso. Es decir, tú sales con escoltas de tu casa, tu familia, ¿tú te sientes seguro, te sientes tranquilo en Oaxaca, aquí en México? Mira, yo creo que la seguridad sigue siendo el tema y el expediente abierto más importante que tenemos los mexicanos, ¿no? El Estado mexicano, el gobierno, tiene la obligación prioritaria y principal de brindar seguridad física y patrimonial a todos. Y yo creo que es una de las grandes luchas que no solamente es responsabilidad de un gobierno, sino de todo el Estado mexicano, me refiero a sociedad, a poderes, a Congreso, a todo, ¿no? Y yo creo que sigue siendo el expediente más abierto. Yo, por lo general, siempre estoy tranquilo, pero sí estoy consciente de que es una realidad y que nos puede tocar a todos los mexicanos. Uno está menos expuesto que otros y es parte de lo que no es justo, ¿no? Porque al final tú tienes mayores posibilidades de estar más, pues menos expuestos, por ponerlo de una manera, y la gran mayoría de mexicanos están muy expuestos a la criminalidad. Entonces, nosotros es una de las agendas prioritarias en el sector privado. Nosotros tenemos dos agendas. Una, la parte económica, hoy con dos grandes objetivos, que es la implementación de las reformas económicas, y la otra, generar crecimiento, ¿no? Eso es fundamental. Pero en la parte de fortalecimiento institucional, que tiene que ver con el Estado mexicano, una de ellas es seguridad, otro es justicia, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos, la otra es el Estado de Derecho, la otra parte es la democracia con la gobernabilidad democrática, y la última, ¿cuál era la última? Bueno, al rato me acuerdo. Entonces, son temas que como agenda los venimos nosotros impulsando de manera muy importante, y la seguridad pues es un tema prioritario. A lo personal, ¿tú cómo te mueves? ¿Tu familia cómo se mueven en ese tema? Mi familia tiene un chofer, y yo tengo un chofer y una gente que me ayuda. Oye, Gerardo, a finales de diciembre, por el 29 más o menos, dijiste que este sería el gran año de despegue para México. Y yo te quiero preguntar si aún con la baja de los precios del petróleo crees que esto suceda. Yo creo que tenemos un gran reto. México tiene condiciones muy favorables, porque independientemente del precio del petróleo,
que por supuesto va a afectar, pero sobre todo afecta a las finanzas públicas, que la dependencia en las finanzas públicas de los ingresos petroleros cerca del 36-37%. A nivel nacional solo representa el 12%. Nosotros tenemos un sector manufacturero y exportador muy importante, muy competitivo. De hecho, es muy sólido y grande. El sector exportador mexicano es más grande que todo el latinoamericano junto, incluyendo Brasil. Entonces, por ese lado estamos muy bien, ¿no? Porque no estamos tan expuestos como país, pero sí como gobierno. Y del otro lado, lo que estamos ahorita impulsando de manera muy clara es el mercado interno. Hay dos grandes pilares, ¿no? La parte del mercado interno y la parte exportador. La parte exportador vamos muy bien. De hecho, desde el 2000 hasta la fecha, nosotros tenemos crecimientos de productividad de cerca del 6% en ese sector anuales, cuando en cambio, en la parte de informalidad y microempresa, perdemos casi en esa misma proporción año con año. Entonces hay dos grandes sectores, dos grandes mundos. Un sector muy competitivo nacional y un sector también de micro y pequeña empresa, sobre todo en informalidad, que realmente pues, no tiene niveles de competitividad, y eso se traduce también en ingresos. Aquí están los salarios más bajos y aquí están los salarios más altos. Y como te decía, y el otro gran pilar es la parte del mercado interno, con dos condiciones principalmente: fortalecer el consumo, incrementar el consumo de manera muy significativa, y el otro obviamente también la inversión. Son dos cosas que son fundamentales y que nosotros como sector privado son estratégicos para este 2015. Sin eso vamos a seguir con crecimientos todavía muy por debajo del potencial que tiene México. México necesita generar por lo menos 1 millón de buenos empleos al año, que es por lo menos lo que están demandando, y para eso pues necesitamos generar crecimientos del 5 o 6% anuales, cuando en las últimas décadas pues hemos crecido menos del 2%. Eso es muy superior a lo que se tiene proyectado incluso para este año. Y nosotros tenemos proyectado entre un 3 y 3.5%, sobre todo porque, como tú decías, los ingresos, la cobertura que hizo el gobierno mexicano por los precios del petróleo cerró a $76.4 por barril. Tiene un fondo también de contingencia, entonces el 2015 de alguna manera ya está. El gran reto es qué vamos a hacer con la producción y con los precios del petróleo, bueno, qué va a pasar a nivel internacional, y en ese sentido lo que estamos viendo es que va a haber una depuración natural, porque hay una gran sobreoferta de petróleo, y ahí México puede verse beneficiado, porque a través de lo que estamos haciendo en aguas someras y en tierra, pues vamos a poder tener precios mucho más competitivos que el resto del mundo. Entonces, nosotros estamos esperando un reajuste en el corto plazo, porque siempre en los últimos 40 años, cuando ves que hay curvas tan pronunciadas de caída del petróleo, también en el corto plazo se dan incrementos importantes. Entonces, sí estamos esperando que suceda eso, y eso obviamente con esta depuración puede ayudar en el mediano plazo y en el largo plazo a México. Gerardo, ¿qué hace un buen empresario por México? Yo creo que es muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que lo primero es que tienes que ser un empresario muy integral. Tienes que ser muy responsable con tu empresa. Tienes que ser un empresario responsable también con la sociedad. Y a eso me refiero a que tú en tu empresa internamente puedas promover temas como sistemas anticorrupción, buen trato a tus trabajadores, preocuparte por cómo viven, por cómo están, por sus familias, ser también empresas socialmente responsables, ser también tú como persona, pues una gente que no nada más en el ámbito empresarial te queda, sino también puedas participar en otros ámbitos en la sociedad, en fundaciones, participando
en las mejores causas de tu ciudad, de tu estado, de tu país. Yo creo que eso es ser un buen empresario, ¿no? Un empresario integral que no nada más se ocupa de generar utilidades, ya sea para él o para sus socios, sino también para que tus empleados vivan bien, contribuyas a la sociedad, que tu empresa sea una empresa pues que sea un orgullo no nada más para ti, sino para todo tu entorno. Gerardo, para conocerte un poquito mejor ya en lo íntimo, yo te voy a hacer un par de preguntas y tú me respondes lo primerito que se te venga a la mente. Entonces, ¿artista favorito? Ay, artista favorito, hijo, casi no veo, yo no soy muy de artistas. Bueno, puede ser artista de la pintura. De artista yo creo que como oaxaqueño, Francisco Toledo. Francisco Toledo. ¿Platillo favorito? El mole oaxaqueño. Claro. El negro, ¿eh? El negro. Ay, unas claras. Música. Los 80s, porque yo soy ochentero. Película. Película, hijo, hay muchas películas, sobre todo pues me gusta mucho el drama, o me gusta mucho películas que tienen que ver con la sociedad, pues básicamente, pero no tengo una película así definida que diga, esta es mi película favorita. Decías que te encanta la historia, personaje histórico. Híjole, me gusta mucho personajes como Napoleón, me gusta mucho Churchill, me gusta los personajes que han cambiado la historia de México, Dos más del mundo. rapidísimas antes de que nos maten, México y Oaxaca. Oaxaca, yo apostándole a que salga adelante y que los oaxaqueños tengan una vida digna, y a México, que realmente es un país único y que está en la responsabilidad de todos poder generar mejores condiciones de vida para todos. Pues Gerardo, muchísimas gracias. No, pues encantado. Por tu visita, por tus respuestas. Fue un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Con todo el auditorio. Gracias. Chicas, muchísimas gracias y sobre todo gracias a usted por acompañarnos en Entre Mujeres de Entrevista. No se pierda el próximo sábado. Los esperamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.